Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre bueno, Señor, necesitamos tanto de ti. Espíritu Santo, yo oro, ruego, Señor, por tu presencia. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios. Señor, yo traigo delante de ti cada vida. Traigo delante de ti, Señor, los que vienen angustiados, los que vienen con el corazón dolido, quizás por la prueba, por alguna dificultad que estás pasando. Padre, yo te presento a aquel que está pasando por alguna situación difícil, lo traigo delante de ti. Y te pido, Señor, que tú lo abraces. Te pido que ese hermano, que esa hermana pueda sentir que no está solo, que tú estás allí, abrazándolo. Que ese hermano, que esa hermana pueda sentir, Dios, que tú tienes cuidado de él. Señor, si nos diste tu vida, ¿qué más no nos darás, Señor? ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor tiene control de tu necesidad. El Señor tiene control de tu enfermedad. El Señor tiene control de esa situación que estás afrontando, que de pronto en este momento te duele. El Señor te abraza. Si no escatimó a su Hijo, si no le importó ser sacrificado en una cruz, ¿cuánto no te dará aquello que te hace falta? Aquello que estás necesitando. Quizás te ha permitido pasar por un padecimiento temporal, pero te vas a levantar. Padre, yo te pido que ministres, bendigas, abraces, toques. Señor, hoy es un día para recordar, Dios, ese enorme sacrificio que hiciste por nosotros, esa gran herencia que ganaste para nosotros. Esa gran verdad, Señor, que un día, Señor, te despojaste de todo. Que un día el amor fue tan grande que no te importó morir. Ese amor fue tan grande que te hizo soportar la flagelación, que te hizo soportar los clavos en la cruz. Ese amor tan grande que hizo que tu cuerpo fuera molido y tu sangre derramada, Señor. Ese amor tan grande que te llevó a la tumba. Pero también, Señor, fuiste humillado hasta lo más bajo, pero te levantaste con poder. Y hoy recordamos que tú resucitaste, Señor. Que tú venciste la muerte. Que a pesar de la cruz y de los clavos romanos, Señor, tú hoy estás vivo, Señor. Yo sé, sí, Señor Jesús. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le alaba y mi alma clama. Y yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le alaba y mi alma clama. Y yo sé que mi Cristo
mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda tu creación te alaba y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le alaba y mi alma clama a Dios, que mi Cristo vive. Gracias, Señor, por esa certeza, Dios. Gracias por esa firme confianza en que adoramos y cantamos a un Dios que, a pesar de haber muerto, hoy vive. De un Dios que venció la muerte, que le quitó el poder a la muerte. De un Dios que nos da hoy esperanza de vida eterna. Gracias, amado Señor. Te exaltamos y te bendecimos en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que llenes cada corazón, que llenes cada vida, Señor. Te pedimos que infundas aliento de vida, Señor, y que fortalezcas nuestra fe en esta mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice: amén. Apláudale fuerte al que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Hoy titulé este mensaje: mi más fuerte creencia. Hoy es, le llamamos el domingo de resurrección, ¿no? El último día de la Semana Santa. Por eso dice aquí: Él ha resucitado. Y la verdadera razón de la Semana Santa con el tiempo se ha ido desfigurando. Usted sabe que es así. Ahí, para algunos, la Semana Santa es una temporada turística, una temporada de vacaciones. Hay otros que ven la Semana Santa como el tiempo del sancocho y el asado con la familia. Hay otros que tienen menos temor de Dios y la Semana Santa la ven como un carnaval, pero más largo. Y utilizan la Semana Santa para muchas cosas, desenfreno y todas estas cosas. Pero los que somos creyentes, aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, sabemos o deberíamos saber la verdadera razón de ser de esta semana. El mundo cristiano detiene sus actividades seculares, detiene su trabajo, detiene sus actividades productivas para recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este tiempo es recordar que un día Dios, no cualquiera, Dios, el creador y regente del universo, entregó su vida por nosotros y murió. Pero lo más importante no es que Jesús murió y fue sepultado, sino que Cristo fue el único que pudo vencer la muerte. Si usted se da cuenta, en ese momento en que Jesús fue crucificado, crucificaron a dos personas más, ¿sí recuerdan? A un lado y al otro habían dos malhechores. De pronto el uno era un ratero y el otro era un atracador. En fin, par bandidos al lado del Señor. Y los tres los crucificaron el mismo día, pero solamente uno regresó. Los otros dos quedaron enterrados, ¿cierto? Pero solamente uno regresó. Por si de pronto alguien te dice por ahí que ninguno ha regresado,
porque el mundo y hay quienes quieren hacernos pensar que ninguno ha regresado. Pero ¿sabe qué es la realidad? Han regresado varios, Lázaro y otros, pero el más importante de todos, los que han ido y han vuelto, fue uno que regresó y que regresó para darnos esperanza de vida eterna. Él vive y mi más firme creencia es que Jesucristo, nuestro Señor, ha resucitado y vive para siempre. Por eso le titulé al mensaje mi más firme creencia. Hemos visto a Dios hacer muchos milagros. ¿Cuántos han visto a Dios hacer milagros en su vida? Hemos visto milagros de sanidad. Hemos visto milagros de provisión. Usted en un momento tiene una necesidad grande y no tiene nada y de pronto llega el Señor y suple, provee para esa necesidad. Hemos visto al Señor hacer milagros de toda índole, cosas maravillosas, cosas lindas. Tenemos nuestra vida llena de testimonios y de milagros de Dios, pero todo esto es nada. Lo más lindo que el Señor te haya regalado, una casa, un carro, una esposa, unos hijos, es nada comparado con el regalo de la vida eterna. Lo que el Señor te ha dado hasta hoy no es nada comparado con lo que viene. Ahora, puse mi más firme creencia. ¿Qué es una creencia? Me di a la tarea de buscar en el diccionario de la Real Academia Española. Y creencia se define como firme asentimiento y conformidad con algo. Firme asentimiento, algo que usted asiente. Por ejemplo, yo le digo, Cristo murió y resucitó, y usted asiente y dice, lo creo. Así es, o como decimos los evangélicos, amén. Resucitó. Es decir, una creencia es algo a lo que no le caben dudas. Una creencia es algo que usted tiene por cierto y usted está completamente convencido. Una creencia no es un por si acaso, una creencia no es por si las moscas, una creencia no es si de pronto, una creencia es porque es. Mi más firme creencia es que es porque es. Cristo murió y Cristo resucitó de los muertos y no hay lugar ni a dudas ni a cavilaciones respecto a este tema. Y vamos a mirar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. El capítulo 15 trata de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto, iglesia que tenía unas características de por sí muy especiales. Corinto, una ciudad llena de paganismo y llena de inmoralidad de todo tipo, y en ese contexto Pablo funda una iglesia y le enseña. Y aquí le está hablando Pablo a la iglesia, y vamos a mirar en el capítulo 15, en la primera carta, en el capítulo 15, desde el versículo 3 hasta el versículo 23, trata el tema de la resurrección. Y él empieza diciendo de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice? Recibí. Y ahora empieza a sentar unas bases doctrinales, unas creencias que tienen que estar firmes y bien plantadas en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que empieza diciendo? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Y dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve y dice, conforme a las Escrituras. Está diciendo, está hablando con la autoridad de la palabra del Dios viviente. Esto es así conforme a las Escrituras. Versículo 5 dice, y que apareció a Cefas. Cefas era Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de ¿qué? ¿Qué dice ahí? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En la iglesia de Corinto habían unos que decían, como se dice por ahí a veces, hey, ninguno ha regresado. Habían unos en Corinto y Pablo les está diciendo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Oiga, y si su fe es vana, ¿qué dice? Aún estáis en vuestros pecados, porque nuestros pecados el Señor los quitó por medio de nuestra fe. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora que dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a poner el versículo 3, que fue el primero que leímos. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 3. Él empieza diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cuando el apóstol lanza esa expresión, le está diciendo a los corintios, prepárense que lo que voy a escribir de aquí en adelante es doctrina. Y les está diciendo de dónde la sacó. No les está diciendo que él se lo inventó, que es un pensamiento de él, que lo sacó de los cabellos. No. Como lo recibí del Señor, como lo recibí de los apóstoles, como lo recibí de los testigos presenciales, como lo recibí de las fuentes primarias. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo, soy fiel a lo que recibí del Señor. De hecho, cuando afirma que Cristo murió y que Cristo resucitó, dice, conforme a las Escrituras. Está diciendo, estoy siendo fiel al texto. Como nos toca a nosotros los predicadores también. Yo aquí le estoy dando a usted de lo que del texto he recibido y tengo la obligación de ser fiel a lo que está ahí escrito. Entonces sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, prepárese que lo que viene es doctrina, que lo que viene es verdad, que lo que viene forma parte de la columna vertebral de nuestra creencia, mi más fuerte creencia, mi fe. Y entonces empieza a afirmar que dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Eso no se discute, eso no se pone en tela de juicio. Cristo murió, aunque haya por ahí gente que diga que estuvo en un estado de catalepsia, hay otra gente que diga que fue que él se desmayó, hay que él no murió realmente, que como los de Haití que hacen yo no sé qué cosa y los entierran y aparecen a los 3 días. No, Jesucristo murió, entregó su vida, derramó su sangre.
Lo segundo que dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4. Y que fue sepultado, por si quedaban dudas de que había muerto, fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, hermano, esto es doctrina para usted. Téngalo. Primero, Cristo murió. Segundo, fue sepultado. Tercero, Cristo resucitó de los muertos. Se levantó, venció la muerte, regresó. Cuando le digan, no, es que ninguno ha regresado, mentira. Sí regresó. Podemos mirarlo también. En la palabra hay mucha evidencia, tanto interna como externa. Pero miremoslo en Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nada más leemos del 1 al 6. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Jesús fue sepultado y las mujeres habían preparado algunas, ¿cómo se llama eso? Especias aromáticas. Porque usted sabe que el cuerpo se descompone, y ellas querían de una u otra manera preservar un poco el cuerpo del Señor. Y versículo 2 dice, y hallaron, resulta cuando ellas llegan a la tumba, ¿qué dice? Hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, ¿cómo se sentiría usted que usted vaya a la tumba del abuelito y resulta que la tumba está vacía? Y estando ellas perplejas, como era una reacción normal que debía tener, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Usted llega, ve la tumba abierta, la ve vacía y encima de eso se le paran dos tipos con vestiduras resplandecientes. ¿Usted cómo se va a sentir? En el mejor de los casos sale corriendo, en el peor se desmaya. Sin embargo, ¿qué dice ahí el versículo 5? Y como tuvieron temor, apenas lógico que sintieran temor, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, estos varones, ¿qué les dijeron? ¿Qué dice allí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? A Jesús no lo busques entre los muertos. Y sigue diciendo el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Jesús fue y regresó. Jesús murió y resucitó. Y después ellos se encargan de decirle a las mujeres, acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. ¿No recuerdan que Él les dijo? Y es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que muera en manos de criminales, pero al tercer día resucitará. Les estaba diciendo como, esto era lo que se les había dicho, lo que se esperaba. No le quepa la menor duda. Por eso le puse al mensaje mi más firme creencia. No le quepa la menor duda. Cuando usted busque al Señor, no lo busque entre los muertos. Ellos le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hay gente buscando a Jesús entre los muertos. Hay gente buscando a Jesús entre la gente que no tiene vida espiritual. No busques a Jesús, no busques entre los muertos al que está vivo. Mire, mis queridos hermanos, podemos discutir muchas cosas, podemos polemizar muchas cosas, podemos disentir en muchas cosas, podemos argumentar en muchas cosas, pero el hecho de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día no se puede poner en duda, no se puede discutir, es nuestra más firme creencia, es la base de nuestra fe. No es una metáfora, no es una alegoría ni ninguna otra figura retórica que encuentra usted en la palabra de Dios. Es un hecho real que distingue a Cristo de cualquier otro ser humano. Es un hecho real que distinguió a Jesús de los otros dos que murieron al lado de Él. Él fue y regresó. Así que no se deje meter cuentos en la cabeza.
Si le dicen por ahí que no, es que ninguno ha regresado, cuando le digan ese cuento de que es que ninguno ha regresado, un momentico, espérate, cógela suave, embarájamela más despacio. Porque que yo sepa, se han documentado varios casos, pero el más importante es el de nuestro Señor Jesucristo. Él regresó de la muerte, Él se levantó de la tumba y Él vive para siempre. Y esa es mi más firme creencia. A ningún otro líder religioso o político o militar o de lo que sea se le atribuye haber resucitado. Que yo sepa, no recuerdo un personaje en la historia al que se le atribuya haber resucitado de los muertos. No lo narra ninguno de sus biógrafos, no lo sostiene ninguno de sus seguidores, no lo registra ninguno de sus libros sagrados. Nadie afirma haberlos visto después de su muerte. Todos esos grandes líderes yacen en sus tumbas. Sus restos mortales se encuentran allí en sus tumbas. El único cuya tumba hoy está vacía es la de nuestro Señor Jesucristo, porque Él bajó al abismo, porque Él probó la muerte, pero Él venció la muerte y fue resucitado. Fue resucitado. ¿Quiénes fueron los únicos que pusieron en tela de juicio la resurrección del Señor? Los fariseos, los sacerdotes del momento. Cuando fue crucificado le dijeron a los romanos, manden guardia, porque sus discípulos se van a robar el cuerpo, para después decir que resucitó, como si ellos pudieran impedir que el Hijo de Dios se levantara de la tumba. Como si una guardia romana, como si un ejército entero pudiera impedir que el Hijo de Dios venciera la muerte. Los únicos que pusieron en duda la resurrección de Jesús fueron sus enemigos, como el día de hoy. Son los únicos, los enemigos de Dios, los únicos que pueden poner en duda el hecho de que Jesús ha resucitado. La Biblia es clarísima con respecto a este evento. Cualquiera que lea la palabra, cualquiera que lea la Biblia, le quedará bien claro que la Biblia afirma que Jesús resucitó, que Jesús se levantó de los muertos, que Él sí regresó. Es un hecho ampliamente documentado en la palabra de Dios. De hecho, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 15 que venimos leyendo, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, nos está mostrando, mira lo que dice. No fue que Jesús resucitó y miércoles, yo creía haberlo visto. Vea, por allá hay otro tipo que dice, pasó así de refilón, me parece que esa era como la barba de él, no, se parece la ropa que él usaba. No. ¿Qué dice ahí el versículo 5? Dice que le apareció a Pedro y después a los 12, y sigue diciendo el versículo 6, después le apareció, ojo, por si quedan dudas, dice que le apareció ¿a qué? A más de 500 hermanos a la vez. No fue un avistamiento así como el que vio un ovni, no. Le apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, testifica Pablo, me apareció a mí. No fue un avistamiento extraño, no fue una experiencia de éxtasis, ni de algo así que de pronto pudiera dejar dudas. Jesús se presentó resucitado y vivo con pruebas indubitables de haber sido muerto y ahora estar vivo. No deja lugar a dudas. De hecho, nos está registrando aquí la palabra que fueron muchos los que tuvieron el privilegio de ver
al Cristo resucitado. Y no fue no fue como un flash. Duró varios días, caminó con ellos hacia Emaús, compartió con ellos los alimentos, estuvo con ellos, habló con ellos. Todos los que lo habían visto en la cruz lo vieron su cuerpo molido, vieron su cuerpo despedazado, vieron hasta la última gota de sangre salir, vieron salir agua y sangre, prueba de que él estaba muerto, lo vieron recoger, lo vieron enterrar. Estuvieron después hablando con él. No hay dudas de que Jesús fue y resucitó. Mire, mis hermanos, hay muchos conceptos y formas en la palabra que nosotros podemos discutir, en los puntos de vista en los cuales podemos disentir y nos está permitido hacer. Podemos tener diferentes puntos de vista en cuanto a algunas cosas que registra la Escritura, pero poner en duda la resurrección de Cristo no es uno de ellos. Podemos tener algunas diferencias, que si las lenguas, que si esto, que lo otro, pero que Cristo murió, fue sepultado y se levantó de entre los muertos, tiene que ser algo que nos una a todos. Ahí tenemos que tener todos un mismo pensamiento y un mismo sentir, unanimidad completa con respecto a esta palabra. Tiene que ser nuestra más firme creencia. Si Jesús no resucitó, entonces estaría muerto todavía. Estaríamos adorando a un muerto, estaríamos esperando en un muerto, estaríamos confiando en un muerto y estaríamos hablando con un muerto. Sin embargo, nosotros sabemos y tenemos la convicción y la firme creencia que nuestro Redentor vive, que nuestro Cristo vive. El versículo 14 es enfático en decir: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, porque ¿sabe qué? Toda la predicación que desde este púlpito se emite se basa en la verdad de Cristo. Toda la predicación que se da aquí es alrededor de Cristo, es cristocéntrica. Entonces toda nuestra predicación sería vana si Cristo no resucitó. Y luego sigue diciendo: vana es también vuestra fe, porque usted ha creído por medio de esta predicación. Decir que nadie ha regresado es falso, porque Cristo sí regresó. Negar o poner en duda que Cristo haya muerto es falso, y peor aún, negar o poner en duda que Cristo resucitó es negar las bases mismas de nuestra fe, es negar la fe que nos salvó. Porque usted no recibe la salvación por sus obras, usted recibió la salvación por su fe. Estaría negando esa misma fe que le hizo salvo. Y vuelve y lo dice en el versículo 14, pero lo reafirma en los versículos 16 y 17. Cuando dice, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, oye, si tú dices que ninguno ha regresado, entonces Cristo tampoco Cristo resucitó. Y versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y si nuestra fe es vana y es la fe la que nos libra de pecados, entonces ¿qué? Aún estamos en nuestros pecados, no hemos recibido salvación, no nos ha amanecido en ese caso. Ahora, mis queridos hermanos, por si esto fuera poco, además, la resurrección de Cristo, además de ser mi más firme creencia, también es mi más hermosa y grande esperanza. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? No solamente su resurrección, no solamente es mi más firme y sólida creencia, sino mi más grande y más hermosa esperanza. La esperanza gloriosa de los hijos de Dios, que sabemos que la muerte no es el final.
Que sabemos que Dios aquí nos da cosas buenas, sí, pero que la más grande, la más importante, la más valiosa y la mejor es la que está en la eternidad, es la que viene después de la muerte, es la que está allá, poniendo la mira en las cosas de arriba, sabiendo, teniendo claro eso. Por eso nosotros en la muerte tenemos esperanza. Dice la palabra que el justo en la muerte tiene esperanza. Ahora que murió el hermano Julio Melgar, por eso nosotros no decimos, ay, pobrecito Julio Melgar que se murió. Nosotros decimos, Julio se nos adelantó y hoy está gozando de la presencia del Señor. Ya tiene el premio grande. Tú y yo tenemos premios de consolación. Nos dio una casa, un apartamento, nos dio un carro, una esposa. Tenemos algunos regalitos que nos ha dado Dios, pero el regalo grande no lo hemos recibido todavía. Por eso no decimos pobrecito el hermano Esteban Graner. El hermano Esteban Graner se graduó, se nos adelantó, ya recibió el premio, y así puedo mencionarle muchos. ¿Por qué nosotros en la muerte tenemos más esperanza que en la misma vida? Porque Cristo resucitó y es nuestra más firme creencia. ¿Cómo puede alguien darme vida si está muerto? Si Jesús no hubiera vencido la muerte, no podría darme vida. Mi esperanza de vida eterna se sustenta, se basa en que Cristo resucitó de los muertos. Mire lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y que dice, primicias de los que durmieron es hecho. Ya que Él lo hizo, entonces sé que a mí también me sucederá lo mismo. Por esa razón, muchos cristianos han sufrido el martirio, han entregado su vida porque saben y tienen la certeza de que así como Cristo resucitó, ellos también resucitarán a vida eterna. Por eso muchos fueron quemados, por eso muchos fueron lanzados a las fieras, por eso muchos como Esteban fueron apedreados y miraban al cielo y veían la gloria de Dios y no les importaba entregar la vida física, porque sabían que si Él resucitó, ellos también. Porque sabían que esa firme creencia también era su más hermosa esperanza. Primicias de los que durmieron es hecho. Él fue el primero, pero detrás de Él vengo yo también. Él fue el primero, pero detrás de Él vienen mis seres queridos, mis compañeros, preciosos compañeros de ministerio. Detrás de Él vienen todos aquellos que le amaron y que abrazaron su fe. Y tenemos esa firme convicción, pero también esa hermosa esperanza. Tengo vida porque Jesús ha resucitado. Por eso quise ponerme esta camiseta. Que quede claro, Él ha resucitado. Y le digo al mundo y le diré hasta el último suspiro de mi vida, Él ha resucitado. Y al que pueda decirle, Él ha resucitado, y tengo vida, porque Él venció la muerte. Y esa es mi más fuerte creencia. Yo quiero invitarle aquí al altar a que oremos juntos y le pidamos al Señor que afirme esa creencia, esa fe, que esté sellada en nuestros corazones, así como cuando al ganado lo marcan con ese hierro caliente y esa marca queda de por vida y quede grabado en nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, fue sepultado, pero se levantó de entre los muertos. Él regresó, Él volvió de la muerte y Él ha resucitado. Él hoy está vivo. Vamos a pedirle al Señor que no seamos guiados por tanta cosa que vemos en internet, sino que seamos guiados por su palabra.
Mire, hay gente que lee más y ve más el Google y las redes sociales que lo que ve en la palabra. Y entonces por eso andan escuchando aquí, escuchando allá, escuchan a cualquier predicador por internet y al último que escuchan es a su pastor. Y entonces son movidos por cualquier viento de doctrina. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios y nos dice a nosotros: les estoy enseñando lo que recibí. Y hoy yo a usted le estoy enseñando lo que recibí del Señor, lo que recibí de la palabra de Dios, siendo fiel al texto allí, lo que fue consignado, que Cristo entregó su vida, padeció, murió, fue sepultado, que se levantó, regresó, salió de la tumba y con esa victoria nos dio vida y vida en abundancia. Con esa victoria nos dio vida eterna. Y por eso no le tememos a los que matan el cuerpo, porque Él nos dio vida y vida eterna. Padre, gracias, Señor, por esa esperanza gloriosa, Señor. Gracias, Jesús, porque voluntariamente y con amor entregaste tu vida. Sometiste tu cuerpo al martirio. Fuiste despedazado, tu cuerpo fue molido, Señor, sin merecerlo, destrozado, humillado, tu sangre derramada, las espinas clavadas en tu frente, un dolor inimaginable, pero lo padeciste con amor, Señor. Probaste la muerte para que yo no tuviera que probarla. Llevaste en esa cruz todos mis pecados, mis iniquidades, mis maldades, que me separaba del Padre. Y todo eso fue enterrado, Señor, sepultado. Pero luego te levantaste, Señor, como ningún otro hombre podía hacerlo, venciendo la muerte. Y por eso hoy mi más firme creencia, Señor, y mi más hermosa esperanza, Señor, tú fuiste el primero, pero así como tú resucitaste, yo también resucitaré, Señor. Como le dijiste a aquel ladrón que moría allí al lado tuyo, consecuencia de sus pecados, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gracias por esa esperanza eterna, Señor. Gracias por esa esperanza eterna, Jesús. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le alaba y mi alma clama. Yo lo sé, que mi Cristo vive y es mi más fuerte creencia, Señor. Yo sé que mi Cristo vive y no lo dudo, Señor. Yo sé que mi Cristo vive. Toda tu creación
creación y tu iglesia, tu creación te alaba y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Por su creación le alaba y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo Él ha resucitado. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le alaba y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo Él resucitado. Él ha resucitado y es mi más firme creencia. Padre, yo presento cada uno de mis hermanos en esta mañana, Jesús. Centro Bíblico Rodadero, Dios, ahora sale a cada lugar, a cada rincón de esta ciudad, Señor. Y yo te pido, Dios, que cada uno de ellos salga con esa llama encendida, Señor, a mostrarle al mundo que tú has resucitado, a mostrarle al mundo que para ellos también hay vida eterna, hay vida en abundancia, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que les des gracia, donde quiera entren, alumbren como antorchas en medio de la oscuridad, Señor. Padre, yo bendigo tu iglesia. Bendigo Centro Bíblico Rodadero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te lleve en bendición, iglesia.